tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Quiero saber si me escuchan correctamente. Sí, está bien, Lick. Sí, está bien. Ok, perfecto. Ya con eso ya me quedo más tranquilo, que escuchan bien y que pueden ver en el mismo sentido. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Gracias a Dios que nos da un día más de vida y pues vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Me comentan si pueden ver la presentación? Sí, Lick. Sí, licenciado. Sí se ve, Lick. Ok, vamos a ver entonces. Solo quiero ver algo por acá. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Pues como les comenté en la clase anterior, prácticamente lo que abordamos anterior a esta clase es el periodo presocrático. Y de aquí para adelante, pues ya estamos viendo únicamente el periodo socrático, que abarca desde el filósofo Sócrates hasta Aristóteles. Ellos fueron básicamente los filósofos que más trascendieron en esta región de Grecia y, y son los que hasta nuestros días son los que siguen teniendo esa denominación, digamos, un poco más sobresaliente respecto de los otros, porque ellos ya profundizaron un poco más en temas ya no en relación a lo que era la materia primaria o lo que era la sustancia primaria, sino que ya empezaron ellos a analizar más o a reflexionar o a pensar más en lo que estaba a su alrededor, en cómo se estaba conformando la sociedad, cómo se estaba llevando ese dinamismo. Entonces, vamos a iniciar entonces hablando de Sócrates. Fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes de la filosofía occidental. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como discípulo. Las mencionadas celebridades fueron los principales representantes de la... Licenciado. ¿Sí? Disculpe, solo se le ven los archivos, más no la presentación de las diapositivas. Ah, ok. Ok. Gracias por decírmelo. Ahorita vamos a ver. No soy tan tecnológico a ustedes, entonces me comprenderán ahí en el... Ahora me dicen si pueden ver las diapositivas. No, licenciado. No, licenciado. Solo el archivo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Y fíjense que como ya no lo había utilizado en la computadora, ahora vamos a ver acá. Tiene ibuprofeno.
ibuprofeno? Sí tengo. ¿Cómo son? A 20 tal. Fíjese que me han mandado a comprar dos, pero mire una pregunta. Ajá. ¿Se podrá tomar ibuprofeno? Ay, no puedo decir ibuprofeno con diarrea. Qué bueno que ahí tenemos ya a nuestro asesor en medicina, ¿va ustedes? Robin, ahí le vamos a encargar las ibuprofeno, güey. Por aquí, Lick, desestresándonos un poco. Buenísimo, buenísimo. Ahora me dicen si ven la presentación. Ahora sí se mira, Lick. Sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces estaba explicando acerca de Sócrates, que conjuntamente con Platón y Aristóteles son las personas que más sobresalieron en esta época socrática, como le denominan. Bueno, una de las cuestiones por las cuales pues no se hace tanto, digamos, una relación de explicación, digamos, en cuanto a Sócrates, porque indican que en algún momento no se tenía un soporte de las ideas que él manifestaba o que exteriorizaba. Mencionan acá que no dejó nada por escrito, sus conocimientos los transmitía oralmente. Y quien resaltó el pensamiento, las posturas de ellos fue su discípulo, ¿verdad? O su seguidor, que fue Platón. Pero indica acá que fue por medio de los escritos de Platón que llegan a comprender el pensamiento del gran filósofo. Sin embargo, no existe mucha certeza al respecto porque Platón redactaba sus diálogos con Sócrates como vocero de sus pensamientos. Por tal motivo es difícil diferenciar entre el pensamiento del maestro y su discípulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta época? Voy a dejar de presentar para poder verlos. Bueno, entonces resulta que acá estamos hablando prácticamente del año 400 antes de Cristo y en este periodo existía la dificultad de documentar ciertas ideas o ciertos pasajes históricos. Esta es una situación que no solo se da en Grecia, sino que en Roma también se da esta situación. Cuando nosotros vemos los orígenes de Roma, resulta que los primeros orígenes o los primeros, las primeras reseñas históricas que se tienen de Roma, se tienen a través de leyendas, se tienen a través de tradiciones, es decir, no existía un soporte como ahora nosotros tenemos, pues ya tenemos papel, si no hay una cartulina, posteriormente pues usaron otro tipo de material para poder plasmar las ideas y los pensamientos, pero en esta época eso creo que fue la complicación que tuvo Sócrates para poder documentar o para poder prácticamente dejar constancia de sus enunciados, de sus pensamientos. Si nosotros recordamos esa historia de Roma, pues tenemos esa famosa leyenda de Rómulo y Remo, y que prácticamente es una leyenda que no se encuentra documentada, sino que fue una historia que se fue trasladando de generación en generación y que de esa manera pues intentaron explicar los orígenes de Roma. Entonces, hago esta comparación porque prácticamente tienen cierta similitud por el tiempo o por la temporalidad en la que están. Roma data su inicio del año 753 antes de Cristo, y en el caso de Sócrates que estamos hablando, pues tuvo su existencia más o menos 470 años antes de Cristo. Entonces, ahí podemos encontrar un motivo del por qué
no se tenía esa documentación o por qué motivo no se tenían mayores argumentos. Sin embargo, pues hay algo bien curioso que menciona Sócrates. Vamos a dar algunas ideas fundamentales para que podamos comprender cuáles fueron los aportes principales de Sócrates. Bueno, el primero de ellos menciona Sócrates que las personas que hacen el mal es porque desconocen el bien. Ese es uno de sus primeros postulados en cuanto a explicar el por qué la actuación de las personas de determinada manera. Entonces, él llega a esa conclusión que las personas hacen un daño o generan una afectación o generan un perjuicio, pero no porque ellos deseen hacerlo, sino que porque desconocen el bien. Entonces, mediante esas diapositivas, hay enunciado un ejemplo en el cual dice que hay una persona que a través de estafar a los demás, obtiene dinero. Y prácticamente a la vista de las personas que fueron estafadas, pues esta persona es una mala persona, una persona que no actúa correctamente o que no encuadra su conducta en un parámetro bueno. Pero viene Sócrates y dice, no, lo que sucede es que a la persona no se le podría juzgar de esa manera, no se le podría estigmatizar de esa manera, porque lo que él tiene en perjuicio es que él tiene ese desconocimiento, él desconoce que lo que está haciendo es una conducta o es una acción o omisión mala, ¿verdad? O que perjudica a los demás. Entonces, menciona este postulado. Y les pregunto, en las ideas que nosotros tenemos actualmente, ¿será que este tipo de pensamientos todavía tienen validez? ¿O será que en la realidad en la que nosotros vivimos o en el sistema actual, será que todavía se permiten ese tipo de pensamientos? Ya no, Sí existe, Ya no existe. Bueno, y no, entonces... sí existe, pero en realidad nunca ha estado permitido, ¿verdad? Pero la gente se sigue haciendo. Exacto. Entonces, digamos, él aduce entonces que cualquier accionar de la persona que genere, como les reitero, un agravio o genere una afectación, pues la persona no se le puede reprochar esa conducta porque él no sabía que eso era malo. Es decir, esa ignorancia o esa falta de conocimiento exime a esa persona de ser juzgada, ¿verdad? Pero ahora les pregunto, como estamos nosotros en un mundo de abogados, estamos en un mundo político, un mundo jurídico, ¿cuál sería esa normativa que a nosotros nos prohibiría de forma explícita el poder pensar de esta manera, que una persona pues no hace el bien porque desconoce lo malo o no actúa correctamente porque desconoce la manera de conducirse? Les pregunto, ya estamos en el 9º semestre, ya tendría que tener una luz en cuanto a esa respuesta. Buenas tardes, Lick. Que no se puede tener ignorancia de la ley, algo así. Ajá, muy bien. Ramiro, gracias. Evaide. Sí, licenciado, iba a comentar algo similar sobre eso, que el artículo 3 de la ley del organismo judicial que dice que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, deslizo, costumbre o práctica al contrario. Exactamente. Entonces,
nosotros como abogados no solo estamos viendo algo histórico, sino que también lo podemos reflejar y decir, bueno, definitivamente, Lick, eso no se puede realizar, porque nosotros tenemos una prohibición expresa de justificar que por ignorancia nosotros realizamos una acción o tuvimos una actitud de omisión frente a una situación. Bueno, perfecto. Entonces, solo es para que hagamos ese contraste. Entonces, también decía Sócrates que era preferible que una persona sufriera una injusticia a que, en el caso contrario, él cometiera esa injusticia. Entonces, prácticamente el pensamiento de Sócrates podríamos decir que era bastante noble, era bastante bondadoso en decir estas situaciones y pues lo podemos poner para debatir, ¿verdad? Si eso podría ser de esa manera o nosotros tenemos otro tipo de pensamiento, pero eso era lo que él decía, era preferible que uno sufriera la afectación porque de esa manera pues prácticamente mantenía su conciencia tranquila, que usted no realizó un mal, que usted no realizó un perjuicio, que usted no generó un detrimento, digamos, en el patrimonio de alguien más o generó, pues, alguna violación en cuanto a sus derechos, ¿verdad? A su integridad, etcétera. Bueno, ese era otro postulado. El siguiente postulado que mencionaba Platón era básicamente el relacionado con la felicidad. Y él decía que la felicidad se equiparaba con lo que es el orden. Y ese orden decía él que era el equilibrio que el ser humano debía tener entre la razón y el ánimo. Bueno, entonces estos son prácticamente postulados o ideas que él tuvo en su momento, pero lo que a mí me interesa más es cuando ya empieza a hablar de su método de enseñanza, que eso es, creo que es el punto que más resalta en la vida de Sócrates. Y ese método de enseñanza, pues a lo largo de la carrera o de la vida estudiantil nos han dicho que es esta cuestión que le denominan la mayéutica. Pero ahora que estamos profundizando un poco más en el tema, pues resulta que no solo es la mayéutica la que funciona en ese método de enseñanza y aprendizaje. Ahorita vamos a ver. Son otros. ¿Me dicen si pueden ver la diapositiva ahí? Sí, licenciado. Sí. Ok. Entonces, menciona aquí Sócrates que este método de enseñanza estaba compuesto por dos elementos. El primero de ellos era el irónico refutativo y el segundo es el mayéutico. En el primer momento refutaba e ironizaba las afirmaciones de sus contradictores. En el segundo, lo hacía llegar a lo que él creía que era su verdad mediante preguntas. Entonces, creo que esto ya les había anunciado en las clases anteriores que existía esa manera de arribar o de llegar o de aproximarse a la verdad a través de las preguntas, a través de las interrogantes y que eso es básicamente uno de los pilares fundamentales de lo que es la filosofía. Bueno, y ustedes se preguntarán, mire, Lick, pero ¿cómo funcionaba este sistema? ¿Cómo lo puede explicar usted? Pues de una forma bien sencilla. Significa que cuando se aplica esta ironía refutativa, lo que se trata es de que la persona a la que estaba escuchando o a la persona con la que estaba debatiendo, pues creyera que él desconocía del tema o él fingía prácticamente que desconocía el tema, pero en el fondo sí sabía de ese tema. Entonces, ¿qué pasaba?
O sea, él, a través de este aspecto, pues se hacía el ignorante, si lo vemos de esa manera, el desconocedor, y posteriormente a eso, entonces ya aplicaba o entraba a funcionar lo que es la mayéutica. Y la mayéutica ya era prácticamente plantearse preguntas. Entonces, eso hasta el día de hoy lo podemos seguir aplicando. Entonces, les puedo decir yo, por ejemplo, mire, usted, puedo lanzar esa pregunta al conglomerado estudiantil. ¿Ustedes conocen de derecho? Y todos me van a decir que sí conocen de derecho. Me van a decir, sí, le conocemos, sabemos cuáles son las ramas del derecho, sabemos cómo están estructuradas las normas. ¿Qué otra cuestión me podrían decir ustedes? Sabemos cuáles son los principios del derecho, etcétera. Entonces, ustedes me podrían indicar esa situación, pero entonces entraría yo y pues yo me haría el asombrado, ¿verdad? El licenciado que está impactado de lo que ustedes me están diciendo. Pero entonces iniciaría yo a preguntar, ¿verdad? Como usted sabe de derecho, entonces empezaría a preguntar sobre derecho laboral, empezaría a preguntar sobre derecho notarial, sobre derecho mercantil, sobre derecho informático, etcétera. Y en algún momento ustedes dejarían de contestarme. Y dejarían de contestarme porque no sabrían dar respuesta a todas las interrogantes que yo les planteé. Y es más, estoy poniéndoles a ustedes de ejemplo, pero eso a mí me puede pasar. O sea, ese método me lo podrían aplicar y de igual manera el derecho es tan amplio, es tan extenso, es tan complejo que sería imposible que yo conociera todo sobre una materia, digamos que es una rama del derecho. Ahora imagínense, conocer el derecho completo sería imposible. Bueno, entonces me puse a pensar, ¿cómo puedo utilizar un ejemplo que de cierta manera nos haga reflexionar y nos haga poner en práctica este tipo de afirmaciones o este tipo de métodos que utilizaba Sócrates? Y entonces les pregunto, y eso va al público. Cuando nosotros hablamos, o les podría decir a ustedes, voy a lanzar la siguiente afirmación. Y de ahí ustedes me dicen si la comparten. Y les digo, ¿será que bueno, como esa afirmación, voy a decir lo siguiente. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una universidad autónoma. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Que es verdad? Uh-huh. Que es afirmativo. En papel, les dijera yo. Ajá. Pues María Fernanda me dice que es verdad, Víctor me dice que es verdad. ¿Y los demás? Solo administrativamente. Es en documentos nada más. Dora me dice que es únicamente en documentos. ¿Qué piensan los demás? En el orden legal, pueda que sí. Uh-huh. Pero en la práctica no se lleva a cabo muchas de las cuestiones o de los asuntos que ahí se plantean. Ajá, perfecto. Me parece. No es autónoma porque tiene el Estado le da un presupuesto, entonces no es totalmente autónoma. Y entonces ustedes me están dando, digamos, esos insumos, y yo podría decir, que yo no sabía de esa situación. Y entonces, esa era la ironía, que él fingía no saber o desconocer de un aspecto. Entonces, posterior a eso, empezaba a practicar o a formular las preguntas o las interrogantes. Entonces, bien les podría decir
Bueno, ¿y qué es la autonomía para ustedes? ¿Será que podemos llegar a esa respuesta también? ¿Qué es la autonomía para ustedes? Independencia, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches. Es la autosuficiencia que tiene algún cuerpo, entidad o situación del Estado en el que pueda ser autosuficiente, autosuficiente para poder... Perfecto. Y mantener. y les pregunto yo ahora, bueno, ¿y dónde está regulada esa autonomía? En la Constitución, licenciado. Ajá. ¿Y en qué artículo está esa disposición? La autonomía de la universidad en el artículo 82 de la Constitución. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí vamos preguntando. Entonces les digo yo, bueno, ahí ya vamos, ustedes me van diciendo, me van contestando y espero que todos sepan esa respuesta, ¿verdad? Ahora les pregunto, bueno, sí, ahí en ese artículo me establece que la universidad es una entidad autónoma. Bueno, ahora les pregunto, ¿y administrativamente? Doctrinariamente, ¿cuáles son esos elementos que hacen denotar que una entidad es autónoma? La personalidad jurídica, leyes, estatutos. Ajá. Podríamos decir también que sus reglamentos, su manera de administrar sus recursos, o se podría decir también que por su propia existencia, pues que no depende de otras instituciones, sino que eso mismo tiene sus recursos para poder subsistir, ¿va? Ajá. Pero entonces le pregunto, pero ¿será que esa autonomía sí se da, sí cumple todos esos presupuestos para poder ser considerada una entidad autónoma? No, como bien lo hablábamos anteriormente y lo decían los otros compañeros, una parte, podríamos decir, según la Constitución, lo encontramos que es autónoma, pero administrativamente una parte sí, una parte no, porque dependemos del presupuesto de la nación. Y eso nos hace ver que no es autonomía. Obviamente todos los ingresos de los pagos y todo eso, pues una parte, pero presiento que no, porque administrativamente y recursos no lo es, ¿vale? Exactamente. Entonces, esa era la dinámica de estas preguntas. Entonces, a través de eso, pues ahorita nosotros, porque ya tenemos cierta preparación de decir, bueno, yo lo mínimo que esperaba era que ustedes me respondieran tal y como lo hicieron. Pero ya al momento de un examen, al momento de un cuestionamiento, pues ustedes tienen que decir, o cuando les toque su privado, mire, la universidad es autónoma. Tenemos que decir que sí. ¿Por qué vamos a decir que sí? Porque nosotros como abogados y notarios nos sujetamos primeramente a un régimen de legalidad. Y ese régimen de legalidad significa que nosotros conocemos cómo están estructurados ciertos cuerpos normativos y sabemos que esa es la denominación que le da la Constitución. Y la Constitución, recordemos que no es una norma cualquiera, ¿verdad? Es una norma que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico. Bueno, perfecto. Entonces, ya cuando ustedes les empiezan a debatir, entonces, mire, pero ¿será que realmente? Entonces ustedes ya dan el otro razonamiento. Entonces dicen, fíjese, licenciado, que para que una entidad del Estado sea catalogada como autónoma debe tener independencia técnica, independencia financiera, tiene que autonormarse, tiene sus procedimientos, etcétera. Entonces, ahí ya lo vamos argumentando, pero esto es en el caso que a ustedes les pregunten, ¿verdad? En el técnico profesional. Bueno, lancemos otro ejemplo. Aquí conseguí un par de ejemplos que me puse a pensar y yo creo que son muy acordes a esta situación. Les pregunto, para que una persona ejerza sus derechos políticos,
¿es suficiente que tenga la mayoría de edad para que pueda ejercer sus derechos políticos? Todo dependería de qué tipo de derecho, licenciado. Derechos políticos son únicos. A mi saber y entender, que si me equivoco, corrígeme usted o los compañeros, creo que no. Con el simple hecho de tener mayoría de edad, no, porque ¿qué pasa si en algún puesto o algo se requiere de... Empecemos por la reconocida honorabilidad, ¿va? Que creo que se hace mención, y si no lo tenemos y si somos mal vistos, creo que sería un requisito, ¿va? Uno. Dos, por decirle un ejemplo, hay derechos políticos que dice que se necesita que alguna profesión, algún colegiado activo, pienso yo, ¿va? Por ahí entraría. Muy bien, excelente, Robin. Noé, por favor. Noé, Eduardo. Bueno, ¿alguien más? ¿Me escuchan? Sí, Lex, se escucha. Ok. Bueno, ¿alguien más que quiera dar su opinión respecto a esto? Bueno, como nadie participa, entonces les voy a explicar. Bueno, primeramente, no basta con que una persona o un guatemalteco, un habitante guatemalteco cumpla esa mayoría de edad para poder ejercer sus derechos políticos. Primeramente, así como somos nosotros de pilas con el tema de lo jurídico, con los procedimientos, con la normativa, pues primeramente tendría que tener su documento personal de identificación, su DPI. Bueno, ¿será que con eso basta para que una persona ya pueda ejercer sus derechos políticos y de ciudadano? Les pregunto. Sí, pero entiendo que para ejercer lo político tendría que ser, pues, es únicamente para los nacionales, ¿verdad? Los guatemaltecos. En ese sentido. Bueno, perfecto, a ver, pero miren, pues aquí algo importante que eso se los pueden preguntar. René, por favor. ¿Qué tal, Lee? ¿Cómo está? Fíjese que hace años yo recibí lógica jurídica. Con Luis López Pérez, en paz descanse. Él decía que la mayéutica es el arte de parir ideas, que es lo que estoy viendo en este momento. Sí, nos contó la historia de Sócrates, cómo él descubrió la mayéutica y cómo la relacionó con su mamá. Creo que estaba más que claro poder externar opiniones acerca de un tema, y eso es para ideas, ¿verdad? En cuanto a lo que usted decía, para ejercer derechos, ¿verdad? Como ciudadanos. De hecho, tenemos muchos derechos adheridos a nosotros desde la concepción y los demás que protegen nuestra vida y todos los demás adheridos por la Constitución y algunos derechos internacionales como derechos humanos para poder ejercerlos. Ya cuando cumplimos la mayoría de edad es cuando ya adquirimos responsabilidades y podemos de alguna u otra manera, aunque ya podríamos con parte de nuestro tutor contraer responsabilidades por medio de contratos, también podríamos hacerlo con la mayoría de edad de forma personal y no con representación. No sé si estoy bien. Ajá, perfecto. Gracias, René. Sí, efectivamente lo que dice René es muy cierto. La mamá de Sócrates era una comadrona. Y entonces a ese proceso
que se da para auxiliar a una persona a dar a luz, a eso se le denominaba mayéutica, es decir, ese era el nombre o es el nombre correcto para ese tipo de actividad. Sin embargo, como Sócrates se dedicaba a generar el conocimiento, pues él lo tomó y quiso hacer una analogía en cuanto a la manera en la que él no estaba generando o no estaba provocando el nacimiento de un ser humano, sino que él estaba provocando por medio de las técnicas y por medio de los métodos el nacimiento del conocimiento. Por supuesto, ustedes en este momento yo les estoy preguntando cosas jurídicas y cosas que en algún momento pues él no se preguntaba tan a profundidad, sino que eran un poquito más escuetas las interrogantes que él se hacía. Pero para que no nos vayamos tan lejos, a lo que quería llegar es, todo lo que usted me dijo tiene razón, ¿verdad? La Constitución nos reconoce derechos desde que estamos o somos concebidos, ¿verdad? Desde ahí se empieza a reconocer nuestra personalidad y e inclusive hay tipos penales que protegen su vida desde que usted está en gestación, ¿verdad? Que está en ese proceso, por eso tenemos tipos penales como el aborto, ¿verdad? Entonces, sí, eso se da en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos esas garantías. Y efectivamente, ya cuando cumplimos determinada mayoría de edad, pues entonces ya se viene lo que es la capacidad de ejercicio. Y eso significa que nosotros ya podemos contraer obligaciones y podemos ejercer derechos directamente. Pero ahí lo estamos viendo súper amplio y estamos viendo lo más del tema civil. Pero acá les estaba hablando yo de derechos ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Y es algo que si no lo sabían, hoy lo van a saber y es a través de este método. Bueno, entonces les digo, bueno, yo cumplo 18 años y yo quiero ser candidato a un partido, a un cargo público, quiero postularme. Bueno, entonces, ¿qué es lo necesario? ¿Cuáles son esos elementos, digamos, coherentes que debo recabar o que debo cumplir? Bueno, primeramente, mi documento personal de identificación personal. Posteriormente, debo acudir a la instancia correspondiente para que me habiliten como ciudadano para ejercer esos derechos. Y esa dependencia o ese órgano administrativo es el registro de ciudadanos. Hasta que yo estoy inscrito ahí en ese registro ciudadano, entonces yo ya puedo ejercer un voto. Es decir, yo ya aparezco en un padrón, ya puedo ejercer un voto. Ahora, si yo quiero postularme, pues primero debo saber que para postularme debo hacerlo a través de una organización política, es la que me debe postular, y posteriormente todo lo que ustedes conocen. Entonces, así se iba estructurando, digamos, el nacimiento de esa verdad. Juan Fernando, por favor. Juan Fernando. Yo creo que fue un teclazo de Juan Fernando. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes deben ir armando, ¿verdad? Y siempre, como vamos a ver más adelante, a través de la lógica, ¿verdad? De tener esa serie, ese orden sistemático, coherente, ¿verdad? Que me vaya dando respuestas y que me vaya dando verdades que se dan en nuestra realidad. Veamos un último ejemplo. Les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes el sistema penitenciario? Podríamos decir, licenciado, en mis propias palabras, que es una institución que se encarga de educar a los reos, o se podría decir, de procesar a los reos para que puedan incursionarse nuevamente en la sociedad. El sistema penitenciario, valga la redundancia, que es un sistema donde se le podría corregir los malos actos de las personas que se encuentran ahí aislados. Ajá, muy bien.
Muy bien, entonces, ahora vámonos de un aspecto legal, nos vamos a ir a un aspecto práctico, a un aspecto empírico. Entonces, ¿qué sucede? Ahora les pregunto yo a ustedes, cabal, el artículo 19, si no mal recuerdo, de la Constitución establece que el sistema penitenciario tiene como finalidad la reeducación y la readaptación social de las personas que por alguna razón estén cumpliendo alguna condena. Bueno, ahora les pregunto, ¿será que el sistema penitenciario cumple esos objetivos, cumple con eso que le exige o que estipula la Constitución? No. No. Ajá. Y entonces, como es un no, entonces ahorita yo puedo preguntarles, ¿y por qué ustedes me dicen que no? Bueno, denme 2 razones y pasamos al punto siguiente. Denme 2 razones por qué no. Bueno, no cumple porque no tiene la profesionalización para poder ejercer la rehabilitación del preso. No se utiliza, no se adecuan las cárceles para poder ejercer esa rehabilitación. No están divididos conforme a la peligrosidad. No hay un estudio sociológico, socioeconómico para poder ver en qué se va a trabajar con él para que pueda ser productivo ante la sociedad. Excelente, René. Robin, por favor. Yo le agregaría que no tienen una política, o perdón, sí, pues se podría decir una política o una estrategia integral que pueda abarcar todos esos, se podría decir, defectos o malos comportamientos de los reos, ¿verdad? Para poder insertarlo, porque no hay una política que pueda definir o pueda, perdón, no hay una política que pueda responder a la demanda de los reos. Excelente. Bueno, entonces nos damos cuenta que a través de esos ejercicios eran prácticamente los que se realizaban. Y pues a modo de reflexión les podría decir a ustedes, todos esos temas que yo les estoy platicando, que son temas prácticos que yo he puesto para que ejemplifiquemos cómo funcionaba esta metodología, son cuestiones que ustedes deben de saber, que a ustedes les puede preguntar cualquier profesional y como les digo, no solo en un examen se los pueden preguntar y en teoría por el semestre que están, ustedes ya debieran manejar todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Todo este tipo de disposiciones en dar una explicación, ¿verdad? No solo jurídica, sino que también práctica. Entonces sí es importante, yo les aseguro que hay varios acá que no lo sabían. Y entonces ya saben algo nuevo, por supuesto. Otra de las cuestiones no es solo que se queden ahí, vayan a ver a la ley, ¿será que en realidad está en el artículo 19? Vamos a ver si eso es lo que se daba. Después formulo ya mi pensamiento crítico, es decir, bueno, sí, fíjese, Eli, que yo determino que no se cumple porque el sistema penitenciario no tiene personal capacitado para que puedan darse esa reinserción, no existe una infraestructura adecuada, no existe un trato especial para determinados sectores, y como lo que decía Roy, bueno, no existe, fíjese que si nos vamos más allá, de parte del Estado, del gobierno de turno, no existe una política de readaptación social. Bueno, entonces tenemos un montón de cosas para hablar solo de un artículo. Bueno, entonces, así es como funcionaba digamos, esta metodología mayéutica, ¿verdad? Y primero, como les digo, se iniciaba con esa ironía de pensar, en este caso, es decir, que yo manejo a un buen término todo lo que es sistema penitenciario, les empiezo a hacer preguntas y yo me asombro cuando ustedes me responden, pero en realidad yo ya sé más o menos, o sé de mejor manera ese tipo de conocimiento. Entonces, después, a través de las preguntas, ustedes ya llegaban a la conclusión de que sí, definitivamente esto no lo sabía, definitivamente este aspecto lo desconocía, etcétera. Sócrates. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente personaje que también es bien interesante lo que nos proyecta, lo que nos indica. Bueno, acá
Me indica que Platón, en primer lugar, tenemos que tener claro que Platón era un discípulo de Sócrates. Entonces, eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Bueno, pero ¿cuál fue, digamos, lo importante o lo que resaltaba Platón? Bueno, ustedes se recuerdan que Platón resaltó por el tema de una alegoría, de una caverna, ¿se recuerdan? Alguien que se recuerde de esa famosa caverna, ¿qué significaba? El mito de las cavernas. Ajá, ¿qué significaba ese? Pues lo que yo comprendo que daba a entender era que algunos seres humanos se encontraban en esa caverna. Y con la luz que medio proyectaba el sol, consideraban ellos que era lo único que existía. Pero hubo uno que rompe las cadenas y sale a la superficie y regresa contándole a los demás que existe otra realidad, que no es la única que han visto ellos. Pero los demás no creen y algunos se quedan ahí, o de hecho todos se quedan ahí porque ninguno sale. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Viene él y usa esta alegoría e indica que el ser humano está preso en cuanto a sus conocimientos. Es decir, el que está en esa caverna únicamente ve lo que le están proyectando. Son unas sombras las que ve y sobre esas sombras es que se hace las ideas, es sobre lo que él piensa, lo que razona únicamente sobre esas sombras. Entonces, viene él y dice, hay un mundo que es sensible y otro que es intangible, o es el mundo de las ideas. Entonces, viene él y dice, el hombre va a conocer su entorno, va a conocer su alrededor a través de los sentidos, es decir, el olfato, a través del tacto, a través de la vista, etcétera. Eso es lo que conoce el hombre. Es decir, que cuando utilizo esta explicación, esta es específicamente para el hombre que está en la caverna. Es decir, eso es lo que conoce el hombre que está en la caverna. El que está encerrado en esa caverna, lo que conoce solo son esas sombras, esas proyecciones, que es lo que tiene contacto con el mundo exterior. Y entonces dice, pero no solo existe ese mundo sensible, sino que hay otro mundo intangible, u otro mundo de las ideas. Y entonces dice que cuando el hombre sale de esa caverna, en esa alegoría, el hombre tiene un panorama más amplio, es decir, ya no es la representación gráfica que él está viendo adentro de la caverna, sino que tiene un panorama más amplio. Y entonces él dice, este panorama más amplio es el mundo de las ideas, es el mundo abstracto, es un mundo que tiene un mayor alcance, que tiene una mayor complejidad y donde definitivamente es más amplio. Entonces, esa es la explicación o digamos el aporte más importante que realiza Platón. Entonces, hay dos mundos, entonces el intangible y el sensible para nuestros sentidos. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tanto de verdad o qué tanto realidad tiene Platón en cuanto a esta situación? Resulta que nosotros sí tenemos ese contacto o tenemos esa aproximación con algunos objetos, con algunos fenómenos, con nuestra realidad. Y para nosotros eso es lo sensible, ¿verdad? Es lo que podemos ver, es lo que podemos visualizar. Pero, por otra parte, dentro de nuestra mente, nosotros, o dentro de nuestro pensamiento, tenemos ideas que van más allá de lo que nosotros podemos ver. Y entonces, ahí les voy a poner un ejemplo bien sencillo.
¿Alguien de ustedes me puede diferenciar qué es un concepto y qué es una definición? Marlon, por favor. Buenas noches, licenciado. El concepto es la cosa, pongámosle en un escritorio, y la definición es cómo está conformado este escritorio. Exactamente. Entonces, si vemos ese ejemplo de Marlon, todos hemos tenido una aproximación con un escritorio. Es más, la otra semana, pues van a estar ustedes ahí sentados en ese escritorio. Es decir, van a tener esa aproximación, van a tener ese contacto con ese escritorio. Pero, ¿qué sucede? Ese es el mundo de lo tangible, lo que decía Platón. Pero por otra parte, tenemos el sensible. Ese es el sensible, donde podemos tener ese contacto con los objetos, con los fenómenos, con las realidades. Pero en el otro lado existe el mundo de las ideas o el espacio de las ideas. Y entonces ahí les podría decir que cuando yo les mencioné ahorita escritorio, pues muchos, permítame, solo vamos a admitir a Nancy. Entonces, muchos lo que hicieron fue que en su mente tuvieron la representación de ese escritorio. Ahora bien, si yo les preguntara, o mejor les hago la pregunta, ¿creen ustedes que todos tuvieron la misma representación mental de ese escritorio o fue diferente? Diferente, licenciado, porque no todos tenemos la misma percepción sobre las cosas, ¿va? Exacto, exacto. Entonces puede ser que alguien se lo... Vamos a darle la bienvenida a Daniela. Bueno, entonces resulta que unos pudieron imaginarlo de una manera, otros tal vez no se imaginaron un escritorio, sino que se imaginaron un conjunto de escritorios, se lo imaginaron en algún lugar, tuvieron el pensamiento que está en otro lado. Entonces, es bastante trascendental lo que él decía. Y en cuanto a la definición y el concepto, también es algo que no solo me sirve a mí como ejemplo, sino que quiero dejarles clara esta situación, que ustedes no pueden confundir lo que es un concepto y una definición. Si bien es cierto, algunas personas lo toman como un sinónimo, no es de esa manera. Entonces, mucho cuidado cuando a ustedes les toque responder un examen, porque muchas veces les dicen o les preguntan, dígame el concepto de tal término. Resulta que lo primero que hacen ustedes es empezar a definirlo. Y hay una diferencia entre un concepto y una definición, así como mencionaba Marlon, ¿verdad? Que la definición va a ser aquella descripción de aquellos elementos fundamentales o elementos esenciales que dan vida o que dan existencia a ese objeto. Y el concepto básicamente es esa representación mental que nosotros tenemos de esa cosa o de ese objeto. ¿Estamos? Esos, como les digo, son pequeñas cositas que yo les voy dejando para que ustedes no cometan errores. Bueno, entonces, eso es lo principal de Platón. Entonces, este mundo de las ideas y el mundo de lo tangible. Y entonces, podemos incluso traer a colación el ejemplo que hablamos en la clase anterior respecto del iter criminis. No me recuerdo quién fue el que mencionó, creo que fue Ever, o no recuerdo quién participó esa vez, pero decía que en la mente surge esa ideación de cometer un delito. Es decir, ahí, ¿en qué parte está? ¿En qué parte está según Platón? Héctor, por favor. Héctor fue que participó la vez anterior. Exactamente, Lee, gracias. Buenas noches. Sí, en la parte de la mente, ¿verdad? La expresión latina que se llama iter criminis. Exacto. Entonces está en... que significa el camino del delito.
estábamos hablando. Exacto, entonces prácticamente ese pensamiento, esa idea, únicamente surgió en la mente de la persona. Pensó, bueno, quiero darle muerte o quiero robar tal cuestión, lo voy a hacer de esta manera, de esta otra manera. Ahora les pregunto, ¿será que si esa persona lo llevara a cabo, será que esa representación mental se va a reflejar exactamente igual en la realidad o no? Va a cambiar, licenciado, dependiendo o sea, de por sí, pues la idea surgió, se llevó a cabo, pero considero que no va a ser exactamente lo que se planeó. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si quería matar a la persona, tal vez él lo pensaba de matar de otra forma, pero el hecho de que no se murió, hubo un intento, pero no lo mató por completo. Cambiaría. Exacto, o sea, son circunstancias son circunstancias que pueden cambiar ese contraste de la realidad con las ideas. ¿Y por qué también es importante que sepamos esto? Porque nosotros vamos a defender a un patrocinado, vamos a defender una idea, vamos a plantear un proyecto y no solo es suficiente con lo que nosotros tengamos como contacto a través de nuestros sentidos, es decir, la realidad, sino que es bien importante que nosotros en nuestra mente muchas veces vayamos más adelante o avancemos más de lo que nosotros podemos ver a través de nuestros sentidos. Entonces, este tema parece que no es relevante, pero si lo enfocamos de esa manera, nos puede servir mucho. Es decir, ¿qué vemos nosotros? Pero, o pasa en las cuestiones penales muchas veces que sucedió un hecho delictivo y entonces pues usted va a encontrar ahí elementos de convicción, indicios, va a encontrar algún objeto con el cual se cometió un delito, pero como no estuve presente en ese momento, tengo que hacer uso de ese recurso de las ideas, de tratar de encontrar cómo sucedió, cómo se suscitó. René, por favor, y con eso finalizamos. Gracias, Ali. Me estaba recordando de una película que creo que la mayoría vio, que se llama Sherlock Holmes. Ajá. ¿Verdad? Entonces, él conceptualizaba su pelea. Y cuando la llevaba a cabo, le daba la definición, salía tal cual él lo había pensado. Pero realmente la realidad de las cosas es que no es así. Igual que en una audiencia. En una audiencia uno debe estar atento a todos los elementos de prueba que se están diligenciando en ese momento para poder conceptualizar la idea de la definición que yo voy a dar de la no participación de mi cliente dentro del delito, ¿verdad? Exacto. Entonces, es importante poder conocer y poder agilizar nuestra mente para conceptualizar nuestras ideas de una mejor manera para no perjudicar a nuestro cliente, en pocas palabras, ¿no? Exacto. Entonces, entonces lo que les voy a decir es algo que acaba de venir a mi mente. Y entonces, tal vez sería que nosotros, al momento de estar en una situación de esa naturaleza, lo que tenemos que hacer es armonizar lo que nosotros tenemos como contacto físico a través de nuestros sentidos, lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, y lo vamos a armonizar con las ideas que tenemos. Si realizamos ese complemento, vamos a realizar una buena tesis de defensa, una buena argumentación, una buena refutación. Entonces, ese podría ser, digamos, la conclusión para nosotros. Esa armonía que se debe generar entre lo físico, lo existente, es decir, ese mundo sensible y el mundo intangible. Entonces, eso creo que es buenísimo para que nosotros lo tomemos en cuenta. Marco me pregunta la diapositiva anterior. Pues sí la puedo poner, pero ustedes la tienen ahí en su material. Es cabalmente donde inicia a hablar de Platón. Héctor, por favor.
Gracias, Lick. Solo un pequeño comentario. Por favor. Ahora, hace unos minutos usted mencionó a Rómulo y Remo. Ajá. Solo como un dato curioso, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestra ciudad de Guatemala tenemos un monumento a Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de la antigua Roma y del Imperio. Entonces, a ellos se les conoce como los fundadores de una ciudad. Y la nueva municipalidad que tenemos ahí en la zona 4, esa fue hecha ahí a la par del Palacio. Pero como la ciudad se fue expandiendo, pues decidieron hacer una obra postmoderna, ¿verdad? Y, sale en el tiempo del alcalde que era un señor de apellido Obiols, en 1954. A los 5 años, en 1961, Italia dona un monumento con Rómulo, ¿verdad? Y dice de Italia a Guatemala, porque es la fundación de la ciudad, ¿verdad? Como ya se estaba expandiendo la ciudad, entonces ahí está el monumento. Y desde esa época, pues como cuenta la historia que Rómulo y Rémulo fueron amamantados por una loba, está Rómulo y Rémulo de bebés ahí en la estatua bajo una loba, ¿verdad? Que los está amamantando, así se ve. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en aquel entonces tenía el apodo, la municipalidad que está ahora ahí en la colita de la zona 1, la municipalidad de la loba, por el monumento. Entonces, esto sí no sabía de la municipalidad que le decían la loba. Pero sí, efectivamente. Municipalidad de la loba, por eso, gracias. Ajá, y Luperta se llama la loba. Y es la que amamantó a estos dos pequeños para que no murieran. Así indica la leyenda, ¿verdad? Fue la que los amamantó mientras ellos fueron recogidos por unos, no recuerdo si eran comerciantes o eran agricultores, pero ese es el significado, digamos. Y significado que, como les digo, no existe en un soporte físico, sino que se trasladó en Roma a través de esa leyenda, a través de esos cuentos, de esas fábulas. Y es otro cuento, pero vamos a dejarlo hasta ahí ustedes, porque tienen que recibir internacional público. Pasen feliz noche. Primero Dios, ya nos vemos la otra semana en físico. Vamos a terminar de hablar de pensadores y de filósofos que también han marcado la historia, pero ya estos ya están un poco más actualizados con la realidad que nosotros tenemos, pero es importante que sepamos estos aspectos. Como les digo, no solo lo histórico, sino que veámosle también, busquémosle lo práctico, ¿ah? ¿Estamos? Feliz noche, licenciado, gracias. Feliz noche, que descansen. Bueno, vayan a clase primero. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche.